Bienvenidos a una agenda económica que seguro les va a interesar mucho porque la vamos a dedicar al tema inmobiliario, que recordemos desde 2021 y también en 2022 estuvo marcada por el alza en las tasas de interés que estaban cobrando los bancos y que estaban pidiendo para otorgar un crédito. Y hay una pregunta muy importante: ¿qué pasará en 2023? ¿Seguirá el alza o se mantendrá en los niveles actuales? O bien, si es que el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés, ¿podría en algún momento también empezar a bajar las tasas hipotecarias? Todo eso nos lo cuenta Francisca Bahamontes. Muy difícil, renta sobre 2 millones de ahí para arriba. Bastante limitante el hecho de que suban tanto las tasas y todas las condiciones y los requerimientos que te ponen tanto el banco, la inmobiliaria. La posibilidad de optar a un crédito hipotecario durante el 2022 se convirtió en todo un desafío para quienes buscaban concretar el anhelo de la casa propia. Así lo relata Sofía. Empecé a ver cuáles eran los requisitos para un subsidio en crédito hipotecario y lo fui cumpliendo de a poco. El primer requisito era, para mí, encontrar un trabajo estable y que ganara lo suficiente como para poder pagar un crédito hipotecario. Cuando ya encontré ese trabajo estable, me di cuenta de que era demasiado alto lo que tenía que pagar mensualmente. Una preocupación de la que muchos ya salieron. Alcanzamos a disfrutar de las tasas más bajas, digamos. En realidad los que se atreven a pedir un préstamo se arriesgan a no tener después por qué pagar. Y es que el efecto del alza en la inflación y la baja en la actividad económica, entre otros factores, han afectado fuertemente al valor de los créditos y han provocado una baja sostenida en la demanda. Si bien en diciembre del 2022 las tasas de los créditos hipotecarios bajaron y se ubicaron en promedio en 4,4%, es importante recalcar que en noviembre, el mes anterior, promediaron un 4,64%, esto es la cifra más alta en 13 años. También es importante considerar que el mínimo de las tasas de interés promedió en octubre de 2019 1,99%. Sumado a los seguros, hace que el valor promedio total, que es el CAE, sea de un 5,1% en promedio. Eso está muy por encima de lo que se había visto, por ejemplo, a fines del 2019, principios del 2020. ¿Qué significa? Que el acceso al crédito obviamente sea más difícil. Los valores de los dividendos han subido también notoriamente. Un estudio realizado por la plataforma mimejortasa.cl dio cuenta de la diferencia en el dividendo total que debería pagar una persona que toma un crédito ahora versus lo que pagaba en 2019. Para un crédito de 3.000 UF a 20 años y con un 20% del pie, el valor del dividendo bordeaba los 377.000 pesos en ese año. En cambio, durante el 2022, para un crédito con las mismas condiciones, el valor del dividendo subió a 570.600 pesos. Veamos otro ejemplo. Para un crédito de 6.000 UF a 25 años con 20% de pie, el valor del dividendo pasó de 646.290 pesos aproximadamente a más de 1 millón de pesos mensuales. Esto equivale a un alza en el valor de 51,4% y 57,6% respectivamente. La unidad de fomento acumuló un incremento de 4.119 pesos en 12 meses, si consideramos los valores de cierre del año 2021 y del año 2022. En tanto, se espera que a fines de enero la UF vuelva a subir, superando los 35.280 pesos. El alza en la UF ha llevado a un aumento en el monto de renta mínima exigido para optar un crédito. Si en 2019 se exigía como mínimo ganar cerca de 1.500.000 pesos, en 2022 rondaban los 2.300.000 para un crédito de 3.000 UF a 20 años con pie del 20%. Para un crédito de 6.000 UF con pie de 20% a 25 años, la renta mínima exigida subió casi 58% en 3 años. La pregunta es, ¿cómo deben enfrentar el 2023 quienes aún tengan en mente pedir un crédito? ¿Qué se puede adelantar sobre cómo estarán las condiciones? Que las tasas de créditos hipotecarios comiencen a bajar, aunque no es una novedad, es una excelente noticia. Y podremos ver una tendencia a una disminución de la misma en la medida que veamos que la inflación comienza a disminuir. El mercado de la renta residencial en Chile está aumentando, va a continuar aumentando, y mientras más inestabilidad macroeconómica política tengamos, más veremos en los próximos meses y años la entrada de grandes fondos de inversión a la compra de edificios completos. Por un lado, el Banco Central debiera disminuir las tasas de interés tanto de corto como de largo plazo, siendo esta última la que más impacta al mundo inmobiliario. Hay dos factores que sabemos que muy probablemente sigan subiendo, que va a ser el precio de la vivienda en UF y
el valor de la UF en sí misma, ya que va anclada a la inflación. El tercer factor, que es la tasa, es el único que podemos cambiar a futuro. Es decir, yo tomo un crédito hoy y el día de mañana yo puedo negociar mi tasa y la puedo bajar. Por lo tanto, puedo cambiar mi dividendo a un dividendo inferior. En ese punto recae una de las recomendaciones para el periodo: no ajustar la decisión de compra únicamente a la baja de las tasas de interés, asesorarse bien y considerar que hay otros factores que seguirán pesando más. La tasa, si bien hoy día está más alta que hace 1 o 2 años atrás, en el futuro puede estar más baja en otro ciclo económico con mejores tasas. Por lo tanto, creo que es clave fijarse los precios hoy en día para la decisión de compra y no solo en la tasa. Los precios van a seguir subiendo. Por lo tanto, es mejor no postergar una compra si se tiene una oportunidad, aunque la tasa esté más alta, porque a futuro puede ser peor con un precio más alto, incluso con una tasa más baja. De acuerdo a la última encuesta de expectativas económicas, el Banco Central podría bajar en medio punto las tasas de interés en la reunión de política monetaria de abril. De todos modos, lo cierto es que hay que poner ojo al resto de los factores que afectan directa o indirectamente el acceso de financiamiento inmobiliario. Queremos seguir analizando las proyecciones que hay para este sector, para el sector inmobiliario durante el año 2023, ahora desde el punto de vista del mercado inmobiliario, y para eso nos acompaña a esta hora Roberto Tapia, él es encargado de Research de Enlace Inmobiliario. Roberto, muchas gracias por este contacto. Quería partir consultándote justamente desde ustedes, el punto de vista que tienen ustedes con respecto a cómo va a evolucionar o qué es lo que se podría esperar este año 2023 en cuanto a las ventas también, porque hay que considerar que han presentado una baja bastante importante. Buenas tardes, Francisca. Efectivamente, lo que se ha comunicado a través de los expertos y también desde el mismo Banco Central, las proyecciones que hay para este 2023, es que va a haber una baja gradual en la tasa de interés y asimismo también en la inflación. Sin embargo, aún vamos a seguir en una tasa de interés que va a continuar alta en comparación a las tasas de interés que se habían mantenido en el año 2019 y parte del 2020. Por lo tanto, igualmente vamos a seguir en condiciones bastante parecidas a lo que fue el año 2022, dificultad en el acceso al crédito hipotecario, sobre todo también en lo que significa hoy día el parámetro dividendo-renta, que es la renta exigida por las instituciones financieras, que es una de las grandes trabas. Y por otra parte también la falta de ahorro, que hoy día dificulta a las personas para poder financiar el pie, que todavía también tenemos bastantes brechas en cuanto al ahorro efectivo. Por lo tanto, ahí también hay una dificultad que esperamos que ya para finales del 2023 se empiece a graduar en función de las nuevas tasas que vayan a proyectar desde el Banco Central a partir de abril. Claro, sabemos entonces que desde abril se espera que el Banco Central haga la primera baja en las tasas de política monetaria. Te quería consultar también cómo ven ustedes el tema del mercado de capitales. Sabemos que esto quedó bastante perjudicado debido a los retiros de fondos que vimos y que surgieron también como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo se ha visto también ese movimiento? No necesariamente el hecho de que la tasa baje significa que ya las personas van a poder acceder de forma tan rápida. No es ese el único factor que influye. ¿Cómo también podría influir esto en ese sentido? Sí, hoy día el escenario para el mercado de capitales es bien delicado, estuvo deteriorado a partir de todos estos factores que bien tú comentas, y principalmente en la medida que el ahorro no se empiece a regularizar, no empiece a incrementar el ahorro del hogar, y por otra parte también de que la inversión no empiece a aumentar también, el mercado de capitales va a seguir con un escenario bien delicado. Así que esos van a ser principalmente los dos grandes factores, independientes de las variaciones que pueda llegar a tener la tasa de interés. En ese sentido, para las personas que están hoy día evaluando comprar una vivienda, es importante, por una parte, mantener ese ahorro, y hoy día existen alternativas como por ejemplo los depósitos a plazo, que en este escenario de tasas altas nos permite poder generar una rentabilidad mayor sobre el ahorro. Y por otra parte, aquellas personas que ya están decididas a comprar la vivienda en el corto plazo, es poder hacerlo lo antes posible, dado este escenario de aumento de la UF. Hoy día ya estamos con una UF sobre los 35.000 pesos, y en ese sentido el poder refinanciar la tasa de interés en el futuro es una alternativa que se desconoce, y por lo tanto ahí las personas pueden tomar esta opción y en ese sentido poder volver a refinanciar la tasa en la medida que esta en el futuro baje.
En relación a, o dentro más bien de Enlace Inmobiliario, ¿cómo también han manejado, entre comillas, este tema? ¿Qué alternativas también quizás han visto en el caso de que alguna persona quiera o esté en búsqueda actualmente de poder acceder a alguna vivienda, de poder hacer la compra? ¿Qué opciones se han barajado también y cuáles quizás pretenden implementar teniendo en cuenta estos factores que acabamos de mencionar? Sí. Desde Enlace Inmobiliario nosotros permanentemente estamos teniendo vínculos con las instituciones financieras y también con las inmobiliarias para poder ver de alguna manera de qué manera las podemos ir ayudando a reactivar la demanda. Y en ese sentido, desde nuestro rol, el poder educar a las personas en temas de educación financiera nos permite poder también aumentar las alternativas, las opciones de la demanda. Y en ese sentido, una de las principales cosas, creo, es poder dar a conocer en una parte la opción del complemento de renta con el deudor solidario, que es una alternativa que también se desconoce y que las personas usualmente la conocen después de que se van a presentar a la solicitud de un crédito y cuando ven que ya no lo pueden obtener, recurren a esta alternativa. Entonces es súper importante que desde el principio ya la puedan conocer. Complemento de renta con una pareja, con un familiar, lo mismo el refinanciamiento de la tasa de interés que te comentaba. Y otra opción que está en discusión política es la garantía estatal del 10% para la vivienda, que de acuerdo a lo que se ha trascendido dentro de las próximas semanas o el próximo mes ya va a estar, se va a decretar como materia de ley y por lo tanto ahí hay una alternativa muy válida para las personas que están viendo propiedad entre las 2.800 y 4.500 UF aproximadamente, sobre todo ese segmento de la clase media que hoy día no puede optar un subsidio y por otra parte también es mucho más difícil poder obtener la renta requerida por los bancos. Así que ahí hay opciones muy provechosas para que las personas puedan ahí barajar las mejores alternativas de financiamiento de la vivienda. Ahí escuchábamos entonces a Roberto Tapia, encargado de research de Enlace Inmobiliario. Son distintas las alternativas entonces que las personas que aún quieran embarcarse en este caso ya un desafío por conseguir una casa propia, por conseguir también el financiamiento. Se pueden ir barajando distintas opciones y también por lo tanto es súper importante quedar atentos a cómo se va a desarrollar el mercado también durante este año 2023. Hay distintos puntos que van a ir fluctuando de distintos valores y información que es relevante considerar a la hora de también tomar una decisión tan importante como esta. Ya revisamos lo que uno puede esperar para los créditos hipotecarios en 2023, pero al regreso de la pausa hablaremos de cómo estarán los precios de los arriendos. Ya volvemos. Durante 2022, el alza de las tasas hipotecarias motivó a que muchos prefirieran arrendar. Eso mantuvo muy alta la ocupación de departamentos y también de casas. ¿Qué es lo que va a pasar en 2023 con los precios? Algo que obviamente a todos ustedes les interesa y que vamos a conversar ahora con el jefe de estudios de TokTok, Nicolás Herrera, que está en contacto de Agenda Económica. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gusto. Igualmente. Nicolás, algo muy importante que ustedes mencionan en TokTok es el nivel de ocupación. En torno al 98% en departamentos y 99% en casas. Son niveles altísimos para alguien que lo ve desde afuera. ¿Es así? ¿Es un nivel muy alto o es tradicional este nivel de ocupación? No, en general estamos en niveles históricos de ocupación, Nicolás. Efectivamente, uno esperaría en el mercado de arrendamiento tener tasas de ocupación más cercanas al 95%, que es lo que la industria siempre ha estado acostumbrado. Así que este alto nivel efectivamente nos habla de un traslado de parte de la demanda hacia buscar vivienda en arriendo. Esto especialmente en Santiago. La razón es netamente los altos costos de los créditos hipotecarios que yo mencionaba al principio de la entrevista. ¿Es algo que ustedes también ven? Mira, no podríamos decir que es la única razón. Pensamos que pueden haber factores demográficos, de preferencia también de algunos grupos que el arriendo les sienta bastante bien, pero sí efectivamente, dado el alza de las tasas de política monetaria, algunos procesos de restricción crediticia, finalmente
Durante el 2021 se fortaleció mucho la demanda por arriendo, lo que hoy día finalmente tiene como resultado tener ocupaciones históricas y finalmente precios de arrendamiento que en los últimos 12, 18 meses han venido recuperando todo lo que habían perdido durante la crisis sanitaria y, por cierto, previo probablemente al 2018 en términos del estallido social. Ustedes hablan de que se espera una mayor oferta de unidades para el Gran Santiago. ¿Esto en departamentos y también en casas o solo en departamentos? En general, en ambos submercados, departamento y casa. ¿Y qué hay detrás, Nicolás, de aquello? Que es un punto que es súper interesante conversar. Hoy día el proceso de crecimiento de la inflación, que en términos generales los últimos 12 meses está cercano al 13-14%, genera que finalmente para los hogares sea un poquito más caro arrendar. Y efectivamente con tasas de ocupación cercano al 98%, 97%, dependiendo del mercado que estemos hablando, efectivamente lo que nosotros podríamos y esperamos que ocurra es que se vayan liberando unidades en razón de poder ajustar efectivamente el precio de arrendamiento a hoy día la nueva exigencia que tenemos producto del proceso inflacionario. Pero eso no es malo per se, eso finalmente lo que va a entregar es una mayor cantidad de unidades disponibles para que la demanda efectivamente tenga, como decirlo en buen chileno, una vitrina mucho más llena de opciones para arrendar. Hace 18 meses habían solamente 500 casas para arrendar en toda la región metropolitana, 1.200 casas que están disponibles para ser arrendadas. Eso en el mercado de las casas y los departamentos, uno ha visto una explosión de la oferta. San Miguel, otros lugares céntricos de la capital, incluso unidades disponibles en Las Condes. Anteriormente había muy pocas unidades ahí. ¿Dónde uno puede encontrar mayor variedad? Por ejemplo, si se pone a buscar ahora o en un par de meses más en la capital. Sí, en general, Nicolás, eso es cierto. En el mercado de departamentos, en comunas donde el mercado de arriendo de departamentos es mucho más intensivo, como Santiago, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, hoy día ha comenzado a crecer la oferta. Y además ha comenzado a crecer en aquellos programas que uno pensaría que son los que deberían ser algo más resilientes, pero no, los departamentos de un dormitorio con un baño, los de 2 dormitorios con 2 baños, principalmente son aquellos que han ido creciendo en un 20, un 30% la disponibilidad. Y eso nos señala dos grandes factores. Primero, por un lado, que probablemente los hogares que tienen un mayor número de integrantes están haciendo un mayor esfuerzo y están efectivamente conteniendo este crecimiento del precio de los arriendos. Y por otro lado nos habla también de que algunos grupos, probablemente estudiantes, grupos de formación, finalmente lo que están optando es decir, ¿sabes qué? Está súper difícil el mercado de arriendo en términos de los precios y probablemente yo prefiero buscar techo con algún familiar o con alguien que me pueda ayudar. Y es por eso que pensamos que efectivamente estas unidades que son más chiquititas son las que hoy día se están creciendo en oferta y finalmente están abultando la opción. En términos generales, hoy día que estamos en época de los resultados de la prueba de actitud, probablemente para que muchos estudiantes tengan también una mejor chance de cara aquí enero, febrero, marzo, que empiezan a buscar arrendamiento para finalmente poder estudiar, por ejemplo. Durante 2022, el precio de arriendo de los departamentos subió en torno a 3%, según lo que ustedes midieron, en torno a 0,29 UF el metro cuadrado. Pero al revés pasó en las casas. Bajó 4,2%, pero la UF por metro cuadrado es más alta, 0,3%. O sea, igual tiene sentido. ¿Por qué crees que se produjo ambas situaciones en direcciones distintas? Sí, a ver, aquí Nicolás, disculpa, es súper importante que contextualicemos el mercado con una lupa un poquito más amplia de los periodos de análisis. Efectivamente, en 12 meses el mercado de departamentos creció muy poquito en términos reales y el mercado de casas tiene un pequeño descenso, ¿cierto? Pero si uno amplía la lupa de visión y la lleva, por ejemplo, a 18 o 24 meses, vamos a ver que el mercado de departamentos creció a tasas de 15, 16% y el mercado de departamentos también creció en igual magnitud. Pero si ampliamos un poquito más el horizonte y nos referimos, por ejemplo, al periodo de la pandemia, podríamos señalar, o previo a pandemia, mejor dicho, podríamos señalar que el mercado de arrendamiento más bien está estable, ¿ya? No hemos tenido crecimiento significativo.
¿Por qué? ¿Qué ocurrió previo o durante la pandemia? Los precios de arriendo cayeron de manera significativa. Llegaron a caer 15-16%. Y hoy día estamos en un proceso de recuperación y que probablemente en el corto plazo no va a tener una pendiente de crecimiento tan importante como lo tuvo en el 2021. ¿ya? Así que efectivamente tenemos comportamientos que son completamente distintos. Departamentos crecen un poquito, casas bajan un poquito, pero en general pensamos que se debería mantener en un orden de magnitud cercano a un 1, un 2% de aquí a los próximos 12 meses, lo que efectivamente nos habla de un mercado que está probablemente ya un poquito más templado en términos de la evolución de los precios. Y que incluso, bueno, y para que las personas sepan, ese aumento de 1% o 2% es sobre la inflación, es decir, un crecimiento real. Probablemente, sí, efectivamente. Y ahí, Nicolás, disculpa, hay un esfuerzo importante de los hogares chilenos que a pesar de la inflación también tienen que llevar en cierta medida este crecimiento real del precio de los arrendamientos en promedio, por cierto. Nicolás Herrera, jefe de estudios de TokTok, muchas gracias por contarnos cómo es el panorama que se viene para los precios de los arriendos en 2023 acá en la capital. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. De esta forma terminamos esta agenda que podríamos decir fue una agenda inmobiliaria. Hablamos de los créditos hipotecarios y también de los arriendos. Sean con nosotros acá en CNN Chile.